En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Soñar despiertos. Soñar despiertos es una serie que da comienzo hoy, donde se pretende dar a conocer una serie de escritores de nuestra localidad que nos une una obra común que se titula Soñar despiertos también, donde cada uno ha aportado una serie de relatos en su afán de escribir, aficionados a la escritura, a la literatura, y que iremos dando a conocer a lo largo de la serie. Saludar de entrada a todos los componentes de este grupo y autores de esta obra: Carmen Becerra, Inmaculada Cortés, María Ángeles Fernández, Federico Fernández, que nos acompaña hoy, Agustín Ángel García, Reinaldo Antonio Gómez, Alejandro, Pedro, Beatriz, un servidor, y Belén. Y en el día de hoy vamos a comenzar con nuestro compañero Federico, que es aficionado a la poesía, al relato corto, que ha colaborado en la obra de referencia Soñar despiertos, y que parece ser que sus primeros pasos en la escritura fue con el Minotauro, ¿no es así, Federico, perdón. Sí. Hola, ¿qué tal, Paco? Bueno, pues mis primeros pasos en la escritura, yo empecé muy joven escribiendo pequeños poemas, a lo mejor de 14, 16 estrofas, un poco poemas que surgían, pues eso, de cualquier situación que yo había vivido. Es cierto que en cuanto a, si se refiere a la publicación en sí, yo trabajaba en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y allí había una revista donde se recogían artículos y cosas que cada uno escribía, y entonces escribí un pequeño relato titulado El Minotauro. Un relato que levantó bastante expectación entre la gente porque toqué un poco el género erótico amoroso, digamos, ¿no? Y en ese aspecto el Minotauro se refiere a un encuentro de una mujer y un hombre en una sala de baile, a ese flash que cada uno recibe cuando ve a la mujer de sus sueños o al hombre de sus sueños, y entonces salen fuera del baile y comienzan a hacer el amor, ¿no? Un poco la figura del Minotauro con ese cuerno enorme, ¿no? Quiere reflejar un poco esa simbología, ¿no? Y bueno, ahí tuvo bastante aceptación y bastante sorpresa también por mis compañeros de cómo yo había escrito ese tipo de cosas, ¿no? ¿No habías escrito antes para un público que te hubieran podido valorar o te hubieran dado una opinión? Yo siempre he escrito para consumo interno, mayormente para consumo interno y para un poco ver lo mal que le hacía. Antes me has llamado que somos unos así de escritores. Yo me considero aprendiz de escritor, ¿eh? Aprendiz somos todos, por lo menos lo presentes. Estamos aprendiendo siempre, ¿no? Entonces, yo había escrito siempre para el consumo interior, alguna poesía para mi mujer o mi hijo cuando nació, pero en muy contadas ocasiones eran pequeños poemitas, ¿no? Pequeños poemitas. Y bueno, ya te digo, empecé la publicación primera fue la del Minotauro, allí en impresa con la revista Activa, y causó ya digo una sensación de sorpresa por parte de mis compañeros. Luego te presentaste a un concurso en Alcázar de San Juan, ¿no es así? Sí, así es. En el año 2010 me presenté a un concurso que organizaba el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, y en el título habría que imaginarse una carta de Dulcinea a Don Quijote. Claro, la dificultad mía era sopesar y pensar qué le podría decir Dulcinea a su Don Quijote, que en realidad Dulcinea era un ser imaginario. Entonces, claro, la cuestión era complicada. Claro, en los concursos, la técnica de los concursos no la tengo tampoco muy manida, ¿no? Entonces no sabía en ese momento cómo decirlo, qué decirlo. Entonces elegí un poco el lenguaje del siglo XVI para que Dulcinea le comunicara a su Don Quijote
que la dejara en paz, vaya, que ella realmente estaba enamorada de Sancho Panza, que se dejara de historias y de andanzas y de aventuras. Ella no quería saber nada de idealismo ni de utopías, sino que quería vivir al lado de Sancho Panza. Y parece ser que tuvo éxito porque me eligieron primer finalista. A los finalistas nos hicieron un facsímil de todas las cartas. De todas las cartas que se quedaron finalistas, se publicó en un facsímil, un librito. Y bueno, fue el premio, recuerdo que fue un plato decorado con la figura del Quijote. Lo tengo todavía ahí en el salón de mi casa. Estupendo. Tengo entendido también que hubo un segundo certamen. Sí, al año siguiente hubo otro concurso también del mismo Patronato de Alcázar, donde la cuestión ahora era que él escribiría Sancho Panza a Teresa Panza, su mujer. Otra cuestión difícil de resolver para mí, sobre todo que no era muy arduo en estas cuestiones, ya digo, es decir, que él podía escribir Sancho a su mujer. Primera cuestión es que Sancho no sabía escribir, ni sabía leer ni escribir. Entonces me inventé que el maese Sansón Carrasco le había dado clases particulares a Sancho y por eso se dignó a escribirle una carta a su mujer cuando él era gobernador de la ínsula de Barataria. Todo también escrito en un poco similar al lenguaje que escribiría Cervantes, por supuesto no puedo emular al gran maestro, escribiría Cervantes en el siglo XVI. ¿Qué decía el relato? Pues simplemente decía Sancho a Teresa que por favor lo rescatara. Él ya no aguantaba las bromas de los nobles de allí del condado de Zaragoza donde estaba y que lo viniera a recoger. Ella quería volver a su casa, quería volver con ella, que cogiera al bachiller, que cogieran un carro de huellas y se dirigieran a Zaragoza por él, porque él ya no aguantaba más todas las bromas que le hacían los nobles de aquel condado, ¿no? Y bueno, parece ser que también eso resultó atractivo y me volvieron a nombrar finalista de la edición. Muy interesante para leerlo y poder saber qué le pide Sancho. Sí. Posteriormente nos embarcamos, la serie de personas que he mencionado inicialmente en el proyecto de Soñar Despiertos. Aparece la obra de relatos Soñar Despiertos, donde tú colaboras con una serie de ellos. ¿Con cuántos relatos has participado en esta obra? Participamos cada uno con 4 relatos, creo recordar, 4 relatos cortos. Y bueno, yo estoy bastante satisfecho no solamente ya de mi colaboración, sino de cómo quedó el libro. Me acuerdo que el día que lo presentamos en sociedad en el Museo de Lope Villaseñor, pues fue un acto bastante emotivo, acudió bastante gente. La primera edición se agotó. Quedó agotada prácticamente ese mismo día. En el día de la presentación. Quedó agotada la primera edición. De hecho, ha habido personas que han pedido ejemplares y no se les ha podido servir. No se les ha podido porque servir. Estamos pendientes de una segunda edición. Estamos pendientes de una segunda edición, que también colaboramos con 3 relatos cada uno. No, me refiero a una segunda edición de este libro, primero. Sí, luego tenemos primero. pendiente otro libro, sí, tenemos pendiente otro libro. Sí. Sí, entonces, bueno, pues estoy bastante satisfecho y sobre todo del tiempo que pasé con mis compañeros del taller de narrativa al que asistimos, muy bien dirigido, por cierto. Entonces, aprendí bastante de cómo elaborar un relato, de cuál es la técnica del relato, aunque a veces en la práctica te resulta difícil, pero por lo menos tienes un poco las bases. Muchas veces se explican las bases de lo que puede ser un relato corto, largo, un poema o una novela, para después no cumplir con ello, ¿no? Que es lo más interesante. Nuestro Nobel, Camilo José Cela, explica en su novela, perdón, lo diré luego, cómo empieza La Colmena. Empieza diciendo cómo se escribe una novela, qué partes compone una novela, para escribir una que no tiene nada que ver con la introducción que ha hecho, ¿no? Entonces parece ser que está escrito para esto. Sí. Federico, ¿nos puedes leer algo de tu obra, de lo que has escrito? Sí, aquí escribí uno que yo lo tengo bastante cariño, aunque a lo mejor literariamente no sea el mejor, pero yo
es que en el tema de los relatos, claro, cada uno tiene sus trucos para elaborarlo, ¿no? Yo muchas veces voy tomando notas por la calle de frases que oigo porque me han llamado la atención esa frase o eso que ha dicho esa persona y la anoto, o intento anotarla, o en mi cerebro. El relato, hasta que llega al libro, ha sufrido un proceso de transformación, de elaboración, de reflexión, que es bastante largo. Porque si tú quieres hacerlo de una manera precisa y que llame la atención del lector con algo sorprendente, aquí en el tema este, igual que en la música o cualquier otra arte, la emoción es lo que va a contar en definitiva, ¿no? Lo que va a imprimir un poco carácter. Entonces, no sé las técnicas de otros compañeros, yo siempre procuro quedarme con una idea y esa idea darle forma. A veces lo que cuesta más es obtener la idea, ¿sabes? Pero una vez que obtienes la idea y te está rondando en tu cerebro, ponerme a ello quizás para mí resulte lo más sencillo. El trabajo más artístico. El trabajo más, eso. Entonces, una vez pensé, y aquí os voy a leer, no es muy largo, y voy a intentar leerlo de una manera lo más rápida posible. Explica cómo me nace a mí un relato en un momento determinado, ¿no? Ten en cuenta que uno de mis faltas, de mis pecados es la pereza, de ponerme a escribir. Eso es mayor de mis pecados. Entonces dice: estaba yo tumbado en el sofá de mi casa en una tarde plomiza, nublada de otoño, cuando dejé volar mis pensamientos sin rumbo fijo, con la mente en blanco y dibujos de nubes algodonosas en mi retina. De repente llamaron a la puerta. Eran doña Pereza y doña Holganza, que venían a visitarme de vez en cuando, cada vez más a menudo. Las acomodé en una silla sin respaldo para que estuvieran molestas y se fueran lo antes posible. Ambas traían su lana y sus agujas para pasar un buen rato conmigo. Solo hablaban entre ellas, más bien poco, y ante alguna de mis indicaciones solo me contestaban con monosílabos. Bueno, voy a hacer un poco más, voy a ir al final para que luego me visitaba doña Inspiración. Dice: cuando se marcharon me dirigí a mi despacho, abrí el ordenador y salpiqué en el teclado todas las palabras, frases e historias que me había contado doña Inspiración. Yo añadí de mi cosecha alguna más, inventada para que el relato fuera lo más llamativo posible. A la mañana siguiente cogí todo el legajo de hojas que pergeñé y se lo llevé a la secretaria de mi editor. Doña Satisfacción se llamaba. Me recibió con su amable sonrisa y me dijo: a ver qué nos traes hoy. Al cabo de unos meses recibí una llamada en casa. Era don Éxito, el jefe de redacción de la editora, y me comentó que habíamos vendido cientos de ejemplares. Enhorabuena, colega. Para disfrutar del momento me acomodé en mi sofá, me serví un whisky con hielo, que fue mi forma particular de celebrarlo, pero el timbre de la puerta me despertó de mi ensoñación. Era doña Petulancia, que desde el rellano de la puerta, sin pasar siquiera, me dijo: no te creas único, te falta mucho aún para ser un buen escritor. Interesante relato. Interesante relato. En fin, a veces la imaginación corre desbordada y yo qué sé, pues, me pareció un relato muy digno para empezar. Sí. Bueno, pues... bueno, sí. Tengo una cosa más que añadir. Al respecto de la construcción de un relato, que a veces hay gente que escribe muy bien, la gramática y la didáctica, lo maneja todo perfectamente, pero no nos dice nada. Y por ejemplo, imagínate, una mañana lluviosa de abril se hallaba sentado el señor Gómez en su jardín. Veía volar 2 mariposas a su alrededor y él fumaba puro sin descansar. Vale, dice, pues, vale, sí, está muy bien escrito, tal. Pero no pasa nada. En el relato tiene que pasar algo que llame la atención. A mí, yo tengo aquí un relato que además lo expuse un poco a mis compañeros para que vieran la diferencia entre lo que es un relato sin nada
y un relato que llame poderosamente la atención. Lo titulé El elefante. No lo voy a leer, pero en resumidas cuentas era que el señor Gómez estaba sentado en su jardín, era un viejo legionario de la Guardia Argelina, y resulta que estando en el jardín, un elefante sobrepasó la valla, metió la trompa dentro de la ventana de la casa, sorbió el azúcar, la miel, y en ese momento el señor Gómez fue detrás de la puerta, cogió su fusil de viejo guardia argelino y le disparó al elefante. Lo mató y lo llevaron a la cárcel porque había matado a un animal en peligro de extinción. Es decir, hay que sorprender al lector, de alguna manera. Y de eso yo creo que yo creo que tú opinarás lo mismo. Estupendo, estoy totalmente de acuerdo. El lector tiene que quedarse impresionado, claro, cuando acabe de leer. Bueno, parece ser que hay un proyecto de una segunda parte de Soñar despiertos, en el cual colaboras tú también. Sí, colaboro con 3 relatos. Uno de ellos, además, le tengo mucho cariño. Lo titulé Victoria, porque habla de un caso de bebés robados. De bebés robados en España, una provincia elegida al azar, y que luego se encontró en Argentina. Y a ese relato tengo bastante cariño y a ver si es verdad que sale la... Estamos impacientes de poder Estoy impaciente por verlo. Nosotros por leerlo. Muy bien. El siguiente capítulo que tengamos de esta serie será con nuestro amigo y compañero Agustín, que vendrá a hablarnos de su obra literaria y que será presentado por Federico. Cada serie, cada programa que hagamos, pues la persona entrevistada en la siguiente será el entrevistador de otro de los compañeros. Esperemos que disfrutemos mucho de estos relatos y de lo que nos cuente cada uno y conocer la obra de todos, ya que somos todos locales, autores locales, y que, bueno, pues nos apetece que se conozca nuestra obra. Un saludo. Seguro que sí. Saludos a todos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Soñar despiertos.